Mi hermano menor, el niño de oro, arruinó mi vida. Mi esposa me traicionó con él. Y mi madre se puso del lado de mi hermano. Solo mi padre me apoyó. Hola. Reddy. Soy Jack. Y siento que mi infancia podría ser sacada directamente de una telenovela trágica. No sé por qué estoy escribiendo esto. Pero tal vez ponerlo todo por escrito me ayude a ordenar el desastre que mi familia hizo de mí. Crecí como el mayor de 3 hermanos, yo, Alex, Nel del medio, y Liam, Nel menor. Mi madre adoraba a Alex. Lo colmaba de afecto. Le daba todo lo que quería y lo hacía sentir como si caminara sobre el agua. En cuanto a mí, yo solo estaba ahí. El mayor. El responsable. Liam recibía el trato de bebé. Alex el de niño de oro. Y yo las migajas. Supongo que alguien tenía que hacerlo. No. El favoritismo no era sutil. Si Alex rompía algo, me echaban la culpa a mí. Si Alex quería el último trozo de pastel, mi madre se lo ponía en el plato sin pensarlo 2 veces. Incluso cuando éramos pequeños. Estaba condicionado a hacerme a un lado. Y Alex lo sabía. Lo utilizaba como arma. Lo peor ni siquiera era la negligencia, era el propio Alex. Tenía una forma de hacer que todo girara en torno a él y de menospreciarme en el proceso. No sé si estaba celoso o si disfrutaba viéndome sufrir. Pero me hizo la vida imposible. Me llamaba por nombres: perdedor, idiota, inútil. A veces se ponía creativo. Como Jack el bromista. Una vez, cuando intenté defenderme, sonrió y dijo: no te preocupes. Mamá no se preocupa lo suficiente por ti como para darse cuenta. ¿Y los robos? Dios. Los robos. Cualquier cosa que me gustara o valorara desaparecía. Solo para reaparecer en la habitación de Alex. Metida en sus cajones o exhibida como si hubiera sido suya desde el principio. Mi guante de béisbol favorito. Desaparecido. La nave espacial de Lego que pasé meses construyendo. Desmantelada. El dinero de mi cumpleaños, una vez cogió $20 de mi cartera y tuvo la audacia de decirme que debía de haberlos perdido porque soy muy descuidado. Mi madre lo apoyó sin pestañear. Pero nada se compara con la noche en que Alex llevó las cosas demasiado lejos. Yo tenía quizás 12 años. Alex 10. Compartíamos habitación porque, según mamá, es importante que los hermanos se unan. Para Alex, unirse significaba atormentar. Una tarde, estaba leyendo un libro, una vía de escape que atesoraba, cuando Alex irrumpió. Parecía raro. Su sonrisa era demasiado amplia. Sus ojos brillaban con alguna idea cruel. ¿Te crees mejor que yo? No. Se burló. Ahora no. Alex. Me arrebató el libro de las manos y lo tiró al otro lado de la habitación. Antes de que pudiera reaccionar. Se abalanzó sobre mí y me empujó sobre la cama. Lo empujé hacia atrás. Pero él corrió hacia mi mesita de noche y agarró el encendedor que había escondido allí. Lo había encontrado en el patio de recreo y estúpidamente pensé que era genial tenerlo cerca. A ver cuánto te importa tu estúpido pelo. Dijo. Encendiendo la llama. Antes de que pudiera procesar la amenaza. Estaba sosteniendo el encendedor cerca de mi cabeza. La llama lamió las puntas de mi pelo. Y el olor a quemado llenó el aire. Grité y le quité el encendedor de la mano de un manotazo. Mi padre irrumpió en la habitación momentos después. Furioso. Vio las marcas de quemaduras en mi pelo y exigió saber qué había pasado. Alex. Por supuesto. Se hizo el inocente. Pero por primera vez. Mi padre no se lo creyó. Miró a Alex con una voz lenta y mortal. ¿Qué demonios te pasa? Alex tartamudeó. Pero papá no lo toleró. Agarró a Alex del brazo y lo sacó a rastras de la habitación. No sé qué pasó después de eso. Pero Alex no me habló durante una semana. No por culpa, simplemente se enfurruñó. Como si el mundo entero le hubiera hecho daño. Durante un tiempo. Las cosas se calmaron. Alex parecía casi tenerme miedo después de que papá interviniera. Lo cual fue una novedad. Por fin sentí que podía respirar. Como si tal vez no estuviera del todo solo en esta familia. Papá empezó a preocuparse más por mí. Preguntándome por la escuela. Ayudándome con los deberes. No era mucho. Pero era algo. Por supuesto. Mamá lo odiaba.
Pensaba que papá me estaba malcriando. Se burlaba cuando me preguntaba cómo estaba. O nos interrumpía con algo que Alex necesitaba. Era como si no pudiera soportar verme recibir ni una pizca de atención. Alex también se dio cuenta. Empezó a portarse mal. Haciendo berrinches cada vez que papá pasaba tiempo conmigo. Mamá siempre se ponía de su lado. ¿Sabes lo sensible que es Alex?, decía. Como si eso lo excusara todo. Papá. Afortunadamente. No cedió. Le dijo sin rodeos, Jack también me necesita. No fue una solución perfecta. Alex seguía encontrando maneras de fastidiarme. Pero ahora tenía un salvavidas. Por una vez. No estaba completamente solo. Mirando hacia atrás. Me doy cuenta de cuánto del comportamiento de Alex era alimentado por mi madre. Ella lo hacía sentir intocable. Como si no pudiera hacer nada malo. Siempre que intentaba contarle lo que Alex había hecho. Ponía los ojos en blanco o se reía. Los chicos son chicos. Decía. O peor. ¿Qué hiciste tú para que se enfadara tanto? Una vez. Cuando Alex cogió mi bicicleta para dar una vuelta y la dejó en el parque toda la noche. Lo confronté delante de ella. Mamá. Ha vuelto a coger mi bicicleta. Ella simplemente se encogió de hombros. Tal vez deberías vigilar mejor tus cosas. No era solo su indiferencia, era la forma en que lo animaba activamente a verme como menos que él. Le decía que era especial. Que tenía tanto potencial. Que yo debería aprender un par de cosas de él. Era como si estuviera echando gasolina a un fuego ya embravecido. Hay mucho más que podría decir. Pero lo dejaré aquí por ahora. Escribir esto ha traído a la memoria muchos recuerdos que he intentado enterrar. Crecer en mi casa se sentía como una batalla constante. Y siempre me superaban en número. Si no hubiera sido por la intervención de mi padre cuando lo hizo. No sé cuánto peor habrían sido las cosas. Conocí a Jessica durante mi segundo año de universidad. Era una de esas personas que iluminaban una habitación en el momento en que entraban. Y para alguien como yo, que estaba acostumbrado a estar en segundo plano, era fascinante. Recuerdo la primera vez que la vi. Fue en la fiesta de un amigo. Se estaba riendo de algo. Con la cabeza echada hacia atrás como si no le importara nada en el mundo. Estaba demasiado nervioso para hablar con ella esa noche. Pero el destino parecía tener otros planes. Una semana después. Apareció en una de mis clases. Nos asignaron al mismo proyecto de grupo. Y así empezó todo. Jessica tenía esa forma de hacerte sentir como si fueras la única persona en el mundo cuando te hablaba. Me hacía preguntas sobre mi vida. Cosas que no estaba acostumbrado a compartir. Y me encontré abriéndome como no lo había hecho antes. Por primera vez en mucho tiempo. Me sentí visto. Empezamos a salir poco después. Fue intenso. Casi demasiado bueno para ser verdad. Jessica tenía esa forma de hacer que todo pareciera más grande que la vida. Las citas no eran solo cenas, eran aventuras. Un paseo por el parque se convertía en un baile improvisado bajo las estrellas. Un domingo tranquilo se convertía en un viaje por carretera a ninguna parte. Estaba locamente enamorado antes incluso de darme cuenta de lo que estaba pasando. Después de un año de relación, Jessica descubrió que estaba embarazada. No voy a mentir. Entré en pánico. Todavía estábamos en la universidad. Viviendo de ramen y café. Y la idea de criar un hijo parecía imposible. Pero Jessica se lo tomó con mucha calma. Dijo, ya lo resolveremos. Y de alguna manera. Le creí. Nos casamos en una pequeña ceremonia en el juzgado un mes después. No fue la boda de los sueños de nadie. Pero en ese momento se sintió bien. Pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Durante un tiempo. Las cosas fueron bien. Mejor que bien. Jessica dio a luz a nuestra hija. Lily. Y me enamoré de ser padre. Sostener ese pequeño bulto retorciéndose en mis brazos por primera vez fue lo más cerca que he estado de creer en los milagros. Luchamos. Por supuesto. Acepté trabajos a tiempo parcial mientras terminaba mi carrera. Y Jessica se quedaba en casa con Lily. El dinero era escaso. Y tuvimos nuestras discusiones. Pero sentía que estábamos juntos en esto. No fue hasta años después que las grietas empezaron a aparecer, o tal vez siempre estuvieron ahí. Y yo simplemente no quería verlas. La primera pista de que algo andaba mal llegó de la nada.
Estaba limpiando la sala de estar una noche cuando el teléfono de Jessica sonó en la mesa de café. Normalmente no le habría dado importancia. Pero esta vez apareció una vista previa del mensaje. Era de alguien llamado Mike. No puedo dejar de pensar en anoche. ¿Cuándo puedo volver a verte? Me quedé helado. Se me encogió el estómago. Y por un momento pensé que me iba a enfermar. Cogí el teléfono. Con las manos temblorosas. El mensaje me miraba fijamente. Una confirmación burlona de mis peores temores. No quería sacar conclusiones precipitadas. Pero, ¿qué otra explicación podía haber? Cuando Jessica entró en la habitación, la confronté. Me miró con los ojos muy abiertos. Con el rostro enmascarado por la sorpresa y la indignación. ¿Has mirado mi teléfono?, preguntó, alzando la voz. No lo negó de inmediato. Ni explicó el mensaje. En cambio, le dio la vuelta a la tortilla. Como si yo fuera el que hubiera hecho algo malo. Finalmente, lo admitió. Dijo que era solo una aventura. Algo que no significaba nada. Juró que se había acabado. Que había sido un error. Y me rogó que la perdonara. Quería creerla. Por el bien de Lily. Por la vida que habíamos construido. Quería creer que solo había sido un horrible error puntual. Pero no lo fue. Unos meses después, empecé a notar otras cosas. Jessica desaparecía durante horas sin dar explicaciones. Decía que estaba haciendo recados. Pero cuando le preguntaba qué recados, sus respuestas eran vagas. Empezó a arreglarse más. Dedicando más tiempo a su pelo y maquillaje para un viaje rápido a la tienda. Había noches en las que llegaba a casa oliendo a una colonia que no era la mía. Una noche. Las seguí. Me sentí como un acosador. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba pasando. Me dijo que iba a cenar con una amiga. Pero cuando la vi subir a un coche con otro hombre, se me rompió el corazón. Condujeron hasta un bar al otro lado de la ciudad. Riendo y tocándose como si fueran las únicas dos personas en el mundo. No la confronté esa noche. Me senté en mi coche, observándolos a través de la ventana. Sintiendo una mezcla de rabia y dolor que no podía expresar con palabras. Cuando llegó a casa, actuó como si todo fuera normal. Como si no acabara de destrozar mi mundo. Al día siguiente, la confronté de nuevo. Esta vez no lo negó. Me dijo que se llamaba Ryan. Que se habían conocido en un gimnasio al que se había apuntado hacía poco. Dijo que no sabía por qué lo había hecho. Que se sentía atrapada en nuestro matrimonio. Como si necesitara escapar. Le pregunté si alguna vez había pensado en lo que esto nos haría a mí. A Lily. Simplemente lloró y dijo que no sabía cómo parar. Intenté que funcionara. Quería creer que podíamos superarlo. Que ella podía cambiar. Fuimos a terapia de pareja. Pero cada sesión parecía una actuación. Jessica decía todo lo correcto. Hacía todas las promesas correctas. Pero siempre sonaba vacío. Empecé a darme cuenta de que yo quería arreglar nuestro matrimonio más que ella. La gota que colmó el vaso fue cuando me enteré de una segunda aventura. Esta vez no fue un mensaje ni una sospecha persistente. Jessica confesó, más o menos. Admitió haberse acostado con un compañero de trabajo. Pero solo porque pensó que yo ya lo sabía. Cuando le pregunté por qué, simplemente se encogió de hombros y dijo, no lo sé. Supongo que estaba aburrida. Eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que no podía seguir adelante. Hice una maleta y me fui esa noche. No tenía un plan. No sabía a dónde iba. Pero sabía que no podía quedarme. Mirando hacia atrás. No sé cómo no lo vi antes. Jessica siempre fue buena montando un espectáculo. Haciéndome creer que las cosas eran mejores de lo que eran. Tal vez solo quería tanto tener una familia que ignoré todas las señales de alarma. O tal vez solo tenía miedo de admitir que la persona que amaba no era quien yo creía que era. Estos días estoy centrado en Lily. Ella es lo único bueno que ha salido de todo esto. Y haré lo que sea necesario para asegurarme de que crezca sabiendo que es amada. En cuanto a Jessica, no sé qué le depara el futuro. Una parte de mí todavía espera que cambie. Pero he aprendido a no contar con ello. Cuando Jessica admitió su segunda aventura, pensé que había tocado fondo. No podía imaginar nada más devastador que la traición que ya había soportado.
Pero la vida tiene una forma cruel de demostrarte que te equivocas. Lo que no sabía entonces era que había otra verdad acechando bajo la superficie. Una que haría que todo lo demás palideciera en comparación. Empezó con Jessica pidiéndome hablar. Esa frase por sí sola se había convertido en un detonante para mí. Una advertencia de que algo estaba a punto de romperse. Me senté frente a ella en la mesa del comedor, agarrando el borde con las manos como si me preparara para el impacto. Hay algo que tengo que decirte. Empezó. Con la voz temblorosa. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. No respondí. ¿Qué podía decir? Después de todo lo que ya había confesado, no creía que tuviera la capacidad de sorprenderme más. Me equivocaba. Sus siguientes palabras salieron apresuradamente. Como si estuviera desesperada por decirlas antes de perder el valor. He estado teniendo una aventura con Alex. Por un momento. Pensé que la había oído mal. ¿Alex? ¿Mi hermano? Alex. El mismo Alex que me había atormentado durante toda mi infancia. Que había aprovechado cada oportunidad para hacerme la vida imposible. La miré fijamente. Incapaz de procesar lo que acababa de decir. Estás bromeando. Conseguí decir. Aunque sabía que no lo hacía. No lo estoy. Susurró. Con lágrimas corriendo por su rostro. Ha estado pasando durante años. La habitación pareció inclinarse a mi alrededor. ¿Años? No solo me había traicionado con un desconocido o con una aventura pasajera. Me había traicionado con mi propio hermano. La única persona que debería haber estado fuera de los límites. Pasara lo que pasara. Aparté mi silla y me levanté. Paseándome por la habitación como un animal enjaulado. ¿Cómo has podido? Grité. Con la voz entrecortada. ¿Cómo has podido hacerme esto a mí? ¿A Lily? Ella sollozó en sus manos. Pero sus lágrimas solo alimentaron mi ira. No lo entiendes. Dijo con la voz apagada. No se suponía que iba a pasar. No quería que llegara tan lejos. Me reí amargamente. ¿Llegar tan lejos? ¿Qué significa eso siquiera? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Dudó. Y pude ver la lucha en sus ojos. Si decirme toda la verdad o intentar minimizar el daño. Finalmente. Susurró, desde antes de que naciera Lily. Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. Me tambaleé hacia atrás. Apoyándome en la pared para sostenerme. Lily. Mi hija. El único punto brillante en toda esta oscuridad. Mi mente se aceleró. Conectando puntos que no había pensado conectar antes, su vacilación. Su evasión. La forma en que siempre había parecido distante cuando Alex estaba cerca. ¿Es ella? No pude terminar la pregunta. Pero Jessica entendió. No lo sé. Admitió con la voz entrecortada. Ella, podría ser suya. Los días siguientes fueron un borrón. No podía comer. No podía dormir. No podía pensar en nada más que en la posibilidad de que la niña que había criado y amado como mía no fuera mía. Jessica me rogó que me quedara. Que trabajáramos en esto. Pero cada vez que la miraba, todo lo que podía ver era la cara engreída de Alex. Sabía lo que tenía que hacer. Pedí una prueba de paternidad. Jessica intentó disuadirme. Pero no había forma de detenerme. Necesitaba saber la verdad. Por mucho que doliera. La espera fue una agonía. Cada vez que Lily me llamaba, papá. Sentía como si un cuchillo me retorciera el pecho. ¿Y si no era su padre? ¿Y si era de él? Los resultados llegaron 2 semanas después. Abrí el sobre con manos temblorosas. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír nada más. Las palabras me miraban fijamente. Frías y clínicas, probabilidad de paternidad, 0%. Dejé caer el papel. Mis piernas se doblaron bajo mi peso. Jessica intentó consolarme. Pero la aparté. Había destruido todo, mi matrimonio. Mi familia. Mi propia identidad. Lily no era mía. Era de Alex. Confrontar a Alex era inevitable. Conduje hasta su casa. Agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Abrió la puerta con su habitual sonrisa arrogante. Pero vaciló al ver mi expresión. Tenemos que hablar. Dije. Empujándolo para entrar en la casa. Ni siquiera intentó negarlo. De hecho. Parecía casi orgulloso de lo que había hecho.
Mira. Ya. Dijo, apoyándose en la encimera de la cocina. No planeé que esto sucediera. Pero Jessica y yo tenemos una conexión. ¿Una conexión? Repetí, alzando la voz. ¿Destruiste mi matrimonio? ¿Me traicionaste? Y a Lily. Se me quebró la voz. Ella es tuya. Se encogió de hombros. Como si no fuera gran cosa. ¿Qué quieres que diga? Es lo que es. Me abalancé sobre él. Mis puños chocando contra su cara. Años de ira y resentimiento reprimidos salieron de mí mientras lo golpeaba una y otra vez. Él se defendió. Y pronto ambos estábamos en el suelo. Forcejeando como niños de nuevo. Pero esta vez no era un juego, era de vida o muerte, al menos. Así lo sentía. Cuando terminó. Ambos estábamos sangrando. Jadeando. Pero nada se había resuelto. Me miró con algo parecido a la lástima y dijo, acéptalo. Ya. Jessica me eligió a mí. Dejar a Jessica fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero quedarme habría sido imposible. Hice las maletas y me mudé la misma noche que recibí los resultados de la prueba de paternidad. Me rogó que me quedara. Que pensara en Lily. Pero no pude. Amaba a Lily más que a nada. Pero saber que no era mía. Saber que era de Alex. Era demasiado para soportarlo. Durante un tiempo. Intenté mantener las distancias. Reconstruir mi vida sin el constante recordatorio de lo que había perdido. Pero Lily no lo entendía. Me llamaba llorando. Preguntando por qué ya no estaba cerca. Me rompió el corazón. ¿Pero qué podía decir? ¿Cómo podía explicarle algo de esto? Jessica y Alex acabaron juntos. Por supuesto. Me enteré. A través de amigos en común. De que se fueron a vivir juntos poco después de que yo me fuera. Verlos en los eventos familiares era insoportable. Mi madre. Como era de esperar. Se puso del lado de Alex. Insistiendo en que el amor es complicado y que tenía que perdonarlos. Mi padre estaba furioso. Pero ni siquiera él pudo hacer mucho para cambiar la dinámica. No sé qué me depara el futuro. Algunos días. Siento que nunca me recuperaré de esto. Otros días. Me recuerdo a mí mismo que he sobrevivido a cosas peores, crecer en esa casa. Lidiar con el abuso de Alex. Soportar años de negligencia. Tal vez esta sea solo una batalla más que librar. Pero una cosa es segura, nunca dejaré que me rompan por completo. No esta vez. El proceso de divorcio fue tan complicado como te imaginas. Pero para mí. Fue más bien una formalidad. La verdadera separación. El momento en que supe que Jessica y yo habíamos terminado. Ya había ocurrido la noche en que me enteré de su aventura con Alex y de la paternidad de Lily. Incluso ahora. Al recordarlo. Siento un sabor amargo en la boca. Como bilis que se niega a bajar. Cuando solicité el divorcio. Jessica se sorprendió. Supongo que pensó que podía manipularme para que me quedara. O tal vez simplemente no creía que tuviera la fuerza para irme. Pero no quedaba nada que salvar. Amaba a Lily. Pero saber que no era mía lo había cambiado todo. Cada vez que la miraba. Veía la cara engreída de Alex. Y eso me destrozaba. Ya no podía fingir. Jessica intentó todas las tácticas posibles. Rogó. Lloró y gritó. Prometió que cambiaría. Que podríamos reconstruir nuestra vida. Que nunca volvería a ver a Alex. Todo eran mentiras. Por supuesto. Ella y Alex ya se habían mudado juntos para cuando la tinta se secó en los papeles del divorcio. Creo que solo quería mantener la fachada un poco más de tiempo. Lo más difícil fue decírselo a Lily. Solo tenía 6 años en ese momento. Demasiado pequeña para comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Todo lo que sabía era que su padre se iba. Y a sus ojos. Yo la estaba abandonando. Intenté explicárselo lo más suavemente posible. Pero, ¿cómo se le dice a una niña que no eres realmente su padre? Que el hombre al que ha llamado papá toda su vida se va. ¿Por qué no puedes quedarte? Preguntó. Con lágrimas corriendo por su rostro. Seré buena. Lo prometo. La abracé con fuerza. Con el corazón roto en 1000 pedazos. No es culpa tuya. Le susurré. No has hecho nada malo. No se trata de ti. Pero sí se trataba de ella. En cierto modo.
Se trataba de las mentiras que rodeaban su existencia. De la traición que había destrozado mi vida. No podía ser el padre que se merecía. No con la sombra de Alex y Jessica cernida sobre nosotros. No era justo para ella. Pero tampoco era justo para mí. Romper el contacto con Alex fue más fácil de lo que pensaba. Había pasado la mayor parte de mi vida tratando de mantener la paz. Ignorando su crueldad y sus manipulaciones por el bien de la familia. Pero esto era imperdonable. No se lo dije. No hice una gran declaración. Simplemente, paré. Ni llamadas. Ni mensajes de texto. Ni visitas. Estaba muerto para mí. Por supuesto. Eso no le impidió intentar volver a meterse en mi vida. Alex se alimentaba del control. Y la idea de que lo excluyera probablemente lo volvía loco. Se presentó en mi apartamento una noche. Golpeando la puerta hasta que la abrí. Parecía desaliñado. Casi en pánico. Vamos. Ya. Dijo. Apoyándose en el marco de la puerta. ¿De verdad vas a dejar que una mujer se interponga entre nosotros? Somos hermanos. Me reí en su cara. Eso no te importó cuando te estabas acostando con mi esposa. Se estremeció. Pero solo por un momento. Luego volvió la arrogancia. Esa sonrisa burlona que me hacía querer golpearlo de nuevo. Ella vino a mí. ¿Sabes? Yo no la busqué. Le cerré la puerta en la cara. Mi padre. Por otro lado. Se enfureció cuando se enteró. Siempre había sido el centro moral de nuestra familia. El que intentaba hacer lo correcto. Incluso cuando no era fácil. Cuando le conté lo de Jessica y Alex. Al principio no dijo mucho. Simplemente se sentó allí. Con la cara cada vez más roja. ¿Estás seguro? Preguntó finalmente. Con voz baja y peligrosa. Le entregué los resultados de la prueba de paternidad. La prueba fría y dura de la traición de Alex. Los leyó en silencio. Luego dobló el papel cuidadosamente y lo puso sobre la mesa. Yo me encargo. Dijo. Y yo sabía que era mejor no discutir. La siguiente vez que vi a Alex fue en una cena familiar. El tipo de reunión forzada en la que mi madre insistía para mantenernos a todos unidos. No había planeado ir. Pero papá me había pedido que lo hiciera. No dijo por qué. Solo que era importante. Alex y Jessica estaban allí. Por supuesto. Actuando como si nada hubiera pasado. Jessica evitó mi mirada. Pero Alex era el mismo de siempre. Haciendo bromas y dominando la conversación. Mi madre lo adoraba como siempre. Ajena, o tal vez deliberadamente ignorante, de la tensión en la habitación. Entonces papá se levantó. Se aclaró la garganta. Y la habitación se quedó en silencio. Tengo un anuncio que hacer. Dijo. Con voz firme y tranquila. A partir de hoy. Alex ya no forma parte de esta familia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesadas e impactantes. La sonrisa burlona de Alex se desvaneció. Reemplazada por una mirada de incredulidad. ¿De qué demonios estás hablando? Exigió. ¿Me has oído? Dijo papá. Estás fuera. Ya no eres mi hijo. No puedes hacer eso. Gritó Alex. Poniéndose en pie. Soy tu hijo. ¿Tu sangre? Dejaste de ser mi hijo en el momento en que traicionaste a tu hermano. Dijo papá. Con voz fría e inflexible. Estás fuera del testamento. Sin apoyo financiero. Nada. Estás solo. Mi madre jadeó. Agarrándose el pecho como si fuera a desmayarse. No puedes hacer esto. Susurró. Mirando entre papá y Alex. Es tu hijo. No. Dijo papá con firmeza. Ya no. Alex salió furioso. Dando un portazo. Mi madre rompió a llorar. Pero papá no se inmutó. Volvió a sentarse y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. No supe qué decir. Una parte de mí se sentía reivindicada. Pero otra parte se sentía vacía. Esto ya no se trataba solo de mí, se trataba del desmoronamiento completo de nuestra familia. Las consecuencias fueron tan malas como cabía esperar. Mi madre me culpó de todo. Acusándome de destrozar a la familia. Si lo hubieras perdonado. Dijo una noche. Con la voz temblorosa de ira. Nada de esto habría pasado. La miré con incredulidad. ¿Perdonarlo?
¿Por acostarse con mi esposa? ¿Por tener un hijo con ella? ¿Te estás escuchando a ti misma? No respondió. Simplemente se dio la vuelta y murmuró algo sobre mantener la paz. Estaba claro dónde residía su lealtad. Y no era conmigo. Papá. Por otro lado. Me apoyó en cada paso del camino. Me ayudó a encontrar un nuevo apartamento. Me prestó dinero cuando lo necesité e incluso se ofreció a ir a terapia conmigo. Dijo que quería entender por lo que estaba pasando. Ser el padre que necesitaba. No era perfecto. Pero era algo. Por primera vez en mi vida. Sentí que alguien estaba realmente de mi lado. Mirando hacia atrás. No sé cómo sobreviví a ese año, el divorcio. La traición. El conflicto familiar. Fue una tormenta que amenazó con ahogarme. Pero de alguna manera. Lo superé. No sé qué me depara el futuro. Pero sí sé una cosa, he terminado de dejar que Alex y Jessica dicten mi vida. Ya me quitaron bastante. Ahora se trata de reconstruir. Por mí mismo. Por mi futuro. Por la paz que he estado buscando toda mi vida. Alex intentó ponerse en contacto conmigo unos meses después de que papá lo repudiara. Al principio fueron solo un par de mensajes de texto. Patéticos intentos a medias de hacerme sentir culpable. Seguimos siendo hermanos. Ya. Decía uno de ellos. Hemos pasado por demasiadas cosas como para tirarlo todo por la borda. Los ignoré. ¿Qué podía decir? No solo había cruzado una línea, la había destruido. La había quemado hasta los cimientos y había bailado sobre las cenizas. Cuando no respondí. Empezó a llamar. Nunca contesté. Luego llegaron las cartas, largas y divagantes disculpas en las que intentaba reescribir la historia. Afirmaba que no había querido hacerme daño. Que Jessica lo había seducido. Que todo había sido un gran error. Incluso añadió un poco de autocompasión para que todo quedara mejor. Quejándose de que papá lo había dejado sin nada al repudiarlo. Ni una sola vez asumió la responsabilidad real de lo que había hecho. Un día. Se presentó en mi puerta. Casi no lo reconocí al principio. La arrogancia que lo había definido durante tanto tiempo había desaparecido. Reemplazada por algo vacío y desesperado. Su ropa estaba arrugada. Su cara sin afeitar. Parecía un hombre que había tocado fondo y seguía cavando. Ya. Por favor. Dijo con la voz entrecortada. ¿Podemos hablar? Lo miré a través de la mirilla. Mi ira luchando con una punzada de lástima que no quería sentir. Contra mi buen juicio. Abrí la puerta. ¿Qué quieres? Pregunté. Manteniendo la voz fría. Solo quiero arreglar las cosas. Dijo. Retorciéndose las manos. Sé que la cagué. Pero sigo siendo tu hermano. ¿Eso no significa nada para ti? Me reí amargamente. No eres mi hermano. Alex. Los hermanos no hacen lo que tú hiciste. Se estremeció. Pero no se echó atrás. Cometí un error. ¿De acuerdo? No estaba pensando. Jessica y yo, simplemente sucedió. Basta. Espeté. No quiero oír tus excusas. No cometiste un error. Tomaste una decisión. Una y otra vez. Durante años. Y ahora estás aquí porque quieres que sienta lástima por ti. Sus hombros se desplomaron. Solo quiero una oportunidad para arreglar esto. No hay nada que arreglar. Dije. Volviendo a entrar. Hemos terminado. Alex. Vete a casa con Jessica. Es todo lo que te queda ahora. Cerré la puerta de golpe antes de que pudiera decir nada más. Mientras estaba allí de pie. Respirando con dificultad. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había pasado gran parte de mi vida odiando a Alex. Pero ahora. Al verlo así. Me di cuenta de que ya no lo odiaba. Simplemente no me importaba. Se corrió la voz sobre los intentos de reconciliación de Alex. Y pronto estuvo intentando el mismo numerito con papá. Se presentó en casa una tarde. Sin avisar. E intentó que papá lo perdonara haciéndolo sentir culpable. No salió bien. Soy tu hijo. Gritó Alex. Su voz resonando a través de las ventanas abiertas. Yo estaba de visita y lo oí todo desde la sala de estar. ¿No puedes simplemente deshacerte de mí? La respuesta de papá fue tranquila. Pero devastadora. Tú te deshiciste de ti mismo. Alex.
Te eduqué mejor que esto. Y elegiste traicionar a tu propia familia. No vuelvas por aquí. Alex se fue furioso, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Miré a papá, esperando que estuviera disgustado. Pero se limitó a negar con la cabeza y volvió a su crucigrama. Él hizo su cama, dijo papá en voz baja. Ahora tiene que acostarse en ella. Mientras tanto, Jessica y Alex estaban pasando apuros. Perder el apoyo financiero de papá golpeó duramente a Alex. Siempre había dependido de la red de seguridad que papá le proporcionaba. Y sin ella, estaba en apuros. Intentó conseguir un trabajo. Pero su currículum no era impresionante. Y su reputación se había visto afectada. La noticia de su traición se había extendido por nuestra familia extendida. Y no tardó mucho en llegar también a sus círculos profesionales. La gente no quería trabajar con alguien en quien no se podía confiar. A Jessica no le iba mucho mejor. Había sido ama de casa durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Y aunque intentó reincorporarse al mercado laboral, sus habilidades estaban desfasadas. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en un restaurante local. Pero no era suficiente para cubrir sus gastos. Acabaron mudándose a un pequeño y destartalado apartamento en las afueras de la ciudad. Estaba muy lejos de la vida cómoda que habían disfrutado una vez. Las paredes eran finas. Las tuberías apenas funcionaban y los vecinos eran ruidosos y a menudo estaban borrachos. Me enteré de todo esto a través de conocidos mutuos. Aunque intenté no pensar en ello. Ya no era mi problema. Un día, de repente, me encontré con Jessica en el supermercado. Parecía agotada. Con el pelo recogido en un moño desordenado y ojeras. Empujaba un carrito. Con Lily sentada en el asiento delantero. Ajena a la tensión entre nosotros. Ya, dijo Jessica. Con la voz llena de sorpresa y algo más, arrepentimiento. Tal vez. Hola. Asentí secamente. Por un momento. Nos quedamos allí parados. Con un silencio pesado e incómodo. Entonces Lily levantó la vista hacia mí y sonrió. Hola. Papá. Mi corazón se volvió a romper. No la corregí. ¿Cómo podía hacerlo? En cambio, forcé una sonrisa y dije, hola. Lily. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. Y rápidamente se las secó. Te extraña. Dijo en voz baja. Los dos te extrañamos. Ignoré el comentario. ¿Cómo estás? Pregunté en cambio. Manteniendo un tono neutral. Nos las estamos arreglando. Dijo. Aunque las bolsas bajo sus ojos contaban una historia diferente. Alex trabaja de noche. Y yo estoy cogiendo turnos extra donde puedo. Me alegro por ti. Dije. Aunque no pude evitar el tono amargo en mi voz. No quería su compasión. Había tomado sus decisiones. Y ahora estaba viviendo con las consecuencias. Sé que me odias. Dijo de repente. Con la voz temblorosa. Y no te culpo. Pero Lily, ella todavía te necesita. La miré. Dividido entre la ira y la pena. Tú te aseguraste de que no pudiera formar parte de su vida. Jessica. Eso es cosa tuya. Antes de que pudiera responder. Lily empezó a quejarse. Y Jessica tuvo que volver a centrar su atención en el carrito. Aproveché la oportunidad para irme. Mientras me alejaba. No podía quitarme de la cabeza la imagen de la cara sonriente de Lily. Por mucho que intentara distanciarme. Una parte de mí siempre la amaría. Pero el amor no era suficiente para arreglar lo que se había roto. Últimamente. Me entero de Alex y Jessica por rumores. Siguen juntos. Aunque apenas se sostienen. Sus problemas económicos no han hecho más que empeorar. Y su relación está mostrando grietas bajo la presión. Me han dicho que Alex ha empezado a beber más. Y Jessica parece pasar la mayor parte del tiempo en el trabajo. Están criando a Lily. Pero por lo que he oído. Es más por necesidad que por amor. Se necesitan mutuamente para sobrevivir. Pero eso es todo. En cuanto a mí. Estoy avanzando. Lentamente. Dolorosamente, pero hacia adelante. Sin embargo. He aprendido que algunas heridas nunca se curan del todo. Pero aún así se puede vivir con las cicatrices. Y a pesar de todo lo que he perdido. También he ganado algo, una sensación de claridad. De autoestima.
De saber lo que tolero y lo que no. Alex y Jessica viven en los escombros que crearon. Yo estoy construyendo algo nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo. Estoy bien con eso. La vida después del divorcio fue como despertar de una pesadilla. Solo para darme cuenta de que no tenía ni idea de cómo empezar a vivir de nuevo. Durante meses. Estuve atrapado en el modo de supervivencia. Simplemente siguiendo la corriente, despertar. Trabajar. Dormir. Repetir. Había días en los que me sentaba en el sofá. Mirando la pared. Preguntándome cómo todo se había derrumbado tan completamente. Pero en algún lugar de esa niebla. Decidí que no quería quedarme atascado. No quería que Alex y Jessica tuvieran ese tipo de poder sobre mí nunca más. Si iban a arruinar mi matrimonio, mi familia y mi sentido de identidad, no iban a llevarse también mi futuro. Así que empecé a salir del pozo. No fue fácil. El primer paso fue la terapia. Y para ser sincero, al principio la odiaba. Sentarse frente a un desconocido y contarle todas las partes feas y desordenadas de mi vida se sentía como si me arrancaran la piel. Mi terapeuta. La doctora Michelle Carter. Era una mujer sensata de unos 40 años. Con ojos penetrantes y un don para hacerme ver mis. Durante una sesión. Me desahogaba sobre Jessica y Alex. Sobre cómo habían destruido todo lo que me importaba. La doctora Carter escuchó pacientemente antes de interrumpirme en medio de mi diatriba. ¿Ya? Preguntó. Con voz tranquila pero firme. ¿Quieres pasarte el resto de tu vida dejando que controlen tu felicidad? No supe qué responder. Claro que no. Dije después de un momento. Entonces deja de darles tanto espacio en tu cabeza. Dijo. No se lo merecen. Fue un punto de inflexión para mí. Me di cuenta de que me había aferrado a mi ira como si fuera un salvavidas. Pero lo único que hacía era hundirme. Dejarlo ir no significaba perdonarlos, significaba elegir centrarme en mí mismo en lugar de en las personas que me habían hecho daño. El trabajo se convirtió en mi vía de escape. Mi terapia a su manera. Me entregué a mi carrera con una determinación que no había sentido en años. Había estado trabajando como jefe de proyecto en una pequeña empresa tecnológica. Pero después del divorcio empecé a asumir proyectos más grandes. A presentarme voluntario para puestos de liderazgo y a crear contactos en el sector. Dio sus frutos. En un año. Me ascendieron a un puesto de alto nivel. Con un aumento de sueldo considerable. El trabajo me mantenía ocupado. Que era exactamente lo que necesitaba. Empecé a viajar más por trabajo. Asistiendo a conferencias y eventos de networking en ciudades en las que nunca había estado. Era una oportunidad para reinventarme. Para salir de la sombra de mi antigua vida y descubrir quién era por mí mismo. Conocía gente nueva, colegas. Mentores. Incluso algunos que se convirtieron en amigos. Pero mantuve mi vida personal protegida. No estaba listo para dejar entrar a nadie tan profundamente. Mi relación con mis padres cambió de maneras que no esperaba. Mi padre y yo nos acercamos más después del divorcio. Él entendía lo que se sentía al ser traicionado por alguien a quien amabas, había estado lidiando con la traición de Alex a su manera. Empezamos a cenar juntos regularmente. Solo nosotros dos. Donde hablábamos de todo y de nada. A veces recordábamos el pasado. Pero más a menudo nos centrábamos en el presente. En reconstruir. Mi madre. Por otro lado. Era una historia diferente. Siempre había sido la mayor defensora de Alex. Y aunque nunca defendió abiertamente lo que hizo, tampoco se atrevía a condenarlo por completo. Al principio. Esto creó una brecha entre nosotros. No podía entender cómo podía seguir siendo leal a alguien que había destruido tanto. Pero con el tiempo. Me di cuenta de que ella no iba a cambiar. Y yo tenía que decidir si podía aceptar eso. Con la ayuda de la doctora Carter. Establecí límites. Le dije a mi madre que no hablaría de Alex con ella. Que no quería oír hablar de su vida ni de sus problemas. Hay que reconocer que lo respetó. Al principio fue incómodo. Pero con el tiempo encontramos una forma de coexistir sin dejar que el tema de Alex envenenara nuestra relación. En cuanto al propio Alex. Se convirtió en un fantasma en nuestra familia. Nadie mencionaba su nombre. Ni siquiera mamá. Dejó de aparecer en los eventos familiares. ¿Y si alguien todavía hablaba con él? No lo admitía. Me enteré por rumores de que él y Jessica seguían juntos. Luchando por llegar a fin de mes. Una parte de mí quería regodearme.
Deleitarme con su miseria. Pero otra parte de mí simplemente se sentía cansada. Ya no eran mi problema. Fuera del trabajo y la terapia. Empecé a explorar aficiones que no había tocado en años. Retomé la fotografía. Algo que me había encantado en la universidad. Pero que había dejado de lado durante mi matrimonio. Había algo sanador en capturar el mundo a través de una lente. Encontrando la belleza en los detalles más pequeños, una hoja atrapada en el viento. Un rayo de sol atravesando las nubes. Me recordaba que todavía había cosas buenas en el mundo. Incluso si mi propia vida había estado llena de tanto dolor. También empecé a ir al gimnasio. No tanto para ponerme en forma, sino para tener algo en lo que concentrarme. Un objetivo que pudiera controlar. El esfuerzo físico. El acto de esforzarme. Se sentía catártico. No solo estaba fortaleciendo mis músculos, me estaba reconstruyendo a mí mismo. A veces me preguntaban si estaba saliendo con alguien de nuevo. Y la respuesta siempre era no. No estaba listo. Y no sabía si alguna vez lo estaría. La idea de volver a confiar tan profundamente en alguien parecía imposible. Jessica había destrozado mi fe en el amor. Y aunque estaba trabajando en mi curación, sabía que era un camino largo. Dicho esto, no me sentía solo. Tenía mi trabajo, mis aficiones y un pequeño pero sólido grupo de amigos que había hecho a través de la terapia y el networking. Uno de ellos, un tipo llamado Eric, había pasado por un divorcio y se convirtió en una especie de confidente. Tomábamos algo después del trabajo e intercambiábamos historias de guerra, riéndonos del absurdo de todo. No era lo mismo que tener una pareja, pero era suficiente por ahora. La parte más inesperada de mi viaje llegó durante una reunión familiar en casa de papá. Era un domingo por la tarde tranquilo. Solo papá, mamá y yo sentados en el patio trasero. Estábamos hablando de viejas vacaciones familiares cuando papá dijo de repente, «Estoy orgulloso de ti». Ya. Lo miré sorprendido. ¿Por qué? Por no dejar que esto te rompa. Dijo. Por seguir adelante. Entonces me di cuenta de lo lejos que había llegado. Hacía un año. Me estaba ahogando en la ira y el dolor. Incapaz de ver una salida. Ahora estaba construyendo algo nuevo. Una vida que era mía. Sin la mancha de la traición de Alex y Jessica. No era perfecta. Y todavía tenía mucho que sanar. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía en terreno firme. La vida después del divorcio no fue lo que había planeado ni lo que quería. Pero fue una segunda oportunidad, una oportunidad para descubrir quién era. Qué quería y de qué era capaz. No sé qué me depara el futuro. Y tal vez eso esté bien. Por ahora. Estoy centrado en el presente, en vivir. En crecer. En encontrar la paz. Y eso es suficiente.